Contacto CIB La Paz. Ciencia, técnicas y herramientas de ingeniería. Contacto CIB La Paz. Experiencia e innovación. Variedad de especialistas. Impulsando una sociedad moderna. Empezamos. Contacto CIB La Paz. Ahora estamos en este espacio tan importante como es Convenio CIB La Paz, y en la oportunidad vamos a ir a otro convenio en la cual pues diferentes socios y socias de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz pueden acceder. En la oportunidad me encuentro acá con la licenciada Maribel Chino Canaza, quien es pues administradora de empresas y también se encarga de la administración y cobranzas del Centro Empresarial Latinoamericano CEMLA. Y el día de hoy pues le damos la bienvenida. ¿Cómo está, licenciada? ¿Cómo está? Un gusto estar aquí con la CIB. Así es, nosotros somos los que estamos también muy complacidos de tener su grata presencia acá en el programa. Y bueno, nosotros quisiéramos un poquito que nos pueda explicar para empezar dónde se encuentra CEMLA. Bueno, nos encontramos en La Paz, en la avenida 6 de agosto, edificio Los Jardines, Mezanine, oficina 18. Nuestros horarios de atención son de las 9 de la mañana a 12 y en la tarde de 2 de la tarde a las 19:30. Ahí tenemos ya los horarios en los cuales podemos pues acercarnos a las oficinas de CEMLA, que tienen una característica especial. Sabemos muy bien que pues hoy en día es necesario ir renovando y actualizándose en diferentes cursos y temáticas. Es por eso que CEMLA siempre está lanzando diferentes cursos. Efectivamente, y en esta oportunidad le podemos mencionar nuestra oferta con la CIB. Tenemos diferentes descuentos. En el caso de las maestrías tenemos el 6% para los socios de la CIB, en el caso de diplomados el 15% y en cursos sueltos el 20%. Bueno, entonces hay una importante diferencia, ¿no?, en porcentajes para que todos puedan acceder y contar con estos pues descuentos que son significativos a la hora de poder hacer algún curso y más aún una maestría. También nosotros tenemos pues la valoración de estos cursos, las maestrías, que siempre son variados, ¿no?, en cuanto a temática o es en específico. Eso para que también lo puedan saber. Está dirigido a todos los profesionales del área de ingeniería. Le puedo dar el ejemplo de gerencia de la construcción, la maestría en preparación, evaluación y administración de proyectos. Las características de los cursos de CEMLA, los diplomados, ¿son virtuales, son presenciales o tenemos otras modalidades? Actualmente estamos con la modalidad en línea y virtual. Más que todo, y es a nivel nacional, donde los profesionales pueden interactuar con diferentes profesionales de Tarija, Santa Cruz, Beni, de todos los departamentos. Entonces ya van agarrando las experiencias también de esos profesionales. Tal vez la ventaja de que sea en línea y virtual es que los profesionales que tal vez están en el campo, más que todos los ingenieros que están en el campamento, entonces pueden acceder en horarios flexibles, porque nuestras actividades más que todo son en la noche, de 7 de la noche empieza hasta 10 de la noche, y en el caso de que no puedan pasar en vivo las clases, entonces las grabaciones se encuentran al día siguiente. Entonces, y el material lo tienen desde el primer día del módulo. Así es, y bueno, de esta manera estamos hablando con la licenciada Maribel Chino, quien es pues la encargada de administrar y bueno, la parte también de cobranzas del Centro Empresarial Latinoamericano CEMLA. De esta manera nosotros pues le agradecemos a la licenciada por habernos compartido esos detalles que sin duda son bastante interesantes e importantes a la hora de poder pues acceder a un curso, a un diplomado y más aún a una maestría. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes por la entrevista.
Continuamos con Contacto CIB La Paz y de esta manera pues estamos hablando del importante convenio que tiene la CIB La Paz junto a SEMLA y pues los diferentes cursos, diplomados y maestrías que pues nos vienen de la mano de diferentes especialistas que gracias a SEMLA pues son posibles para el acceso de diferentes socios y especialidades. Así que en la oportunidad estamos en la fase 2 con nuestra invitada, quien es la licenciada Olivia Miranda Vargas y es la encargada de producción académica de SEMLA, y el día de hoy pues le damos la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, estimada Olivia, el día de hoy nos vas a hablar acerca de la oferta académica que existe para todos los ingenieros y personas interesadas para acceder a los cursos, ¿no? ¿Cuáles son los que se vienen para este mes de noviembre? Bueno, pues mencionarle para este noviembre estamos ofertando maestrías y diplomados. En el caso de las maestrías son la maestría en ingeniería vial, la maestría en ingeniería estructural, la maestría en gerencia de la construcción. También estamos ofertando lo que son los diplomados, geotecnia aplicada y en patologías y rehabilitación con fecha 7 de noviembre. ¿Cuáles son los tiempos que se manejan? Los cursos, ¿qué tiempo, qué duración tienen? Lo mismo en los diplomados y también en el caso de las maestrías. Claro. En caso de las maestrías tiene una duración de 24 meses, hasta 25 meses hasta la defensa de la tesis. En caso de los diplomados son 6 meses hasta la defensa de la monografía igualmente. En caso de los cursos cortos son un mes de duración. En SEMLA tenemos opciones para que los profesionales no se estanquen, ¿no? Y puedan tal vez acceder a la obtención de su maestría de una manera adecuada. ¿Cómo lo trabajas, SEMLA? Bueno, la maestría tiene 16 módulos. Cada módulo tiene una duración de un mes. Cada módulo también tiene diferentes docentes. Concluidos los 16 módulos, nosotros tenemos un asesoramiento con un tutor especial en la materia, ¿no?, que les guía sobre la elaboración de la tesis, que tiene una duración de 5 meses. Ellos pueden obtener ese apoyo del tutor, ¿no?, en la preparación de la tesis, que dura 5 meses. Después de esa duración, después de concluir esa preparación de tesis, lo que viene es la defensa, ¿no? En caso de los diplomados, solamente es la preparación de la monografía. Igualmente lo lleva con un docente experto en la materia que les guía en la elaboración. Entonces ya sabemos pues los beneficios que tenemos si es que los socios y socias pues se animan a estar en diferentes cursos. Puede ser también diplomados o maestrías. Pues nosotros agradecemos acá a la licenciada Olivia Miranda por explicarnos, ¿no?, acerca en qué consiste este paso a paso para poder especializarnos en diferentes áreas. De esa manera nosotros cerramos este espacio que es Convenios CIB La Paz. Únete a todas nuestras redes sociales. Mantente al tanto de todo el trabajo de la CIB La Paz en beneficio de todos sus socios. Búscanos en Facebook como Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz. En Instagram como CIB_La Paz. En TikTok nos encuentras como CIB.la.paz. Y YouTube, CIB La Paz. Ahí encontrarás información institucional, bolsas de trabajo, convocatorias, cursos, diplomados, maestrías, convenios y tutoriales. CIB La Paz, forjando un futuro para Bolivia. Contacto CIB La Paz. Continuamos con más de Contacto CIB La Paz. Ahora, como es habitual, estamos en un segmento importante como es Experticia, donde estamos con la presencia de diferentes especialistas. Y en la oportunidad estoy con la grata compañía del ingeniero Miguel Ángel Trujillo Mallea. Entonces vamos a dar un poquito también de la semblanza de este importante invitado el día de hoy. El ingeniero Miguel Ángel Trujillo Mallea pues se tituló en la Facultad de Ingeniería de la UMSA el año de 1972, con especialidad en estructuras e hidráulica. Él actualmente ejerce 50 años de ejercicio profesional. Entre 1972 y 1983 fue parte de la empresa consultora SICO SRL, Sociedad de Ingenieros Consultores. Entre 1983 y 85 estuvo fungiendo como profesional independiente en ingeniería civil.
En 1985 a 1995 fue socio propietario de la empresa Centro Integral de Consultoría. De 1995 a la fecha también es consultor independiente en el área de ingeniería civil. En estos mencionados periodos ha desempeñado diferentes roles como proyectista, calculista y supervisor de estructuras e instalaciones hidráulicas y sanitarias. Es asesor en el seguimiento y control de proyectos, licitación, adjudicación y supervisión de obras. También ejerce la docencia desde 1984 como catedrático emérito de temas especiales de hormigón armado en la Facultad de Ingeniería de la UNSA. Y bueno, también pertenece a diferentes asociaciones profesionales y técnicas, entre ellas la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la Comisión Boliviana de Hormigón, la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria, la Asociación de Docentes de Ingeniería, el Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz y el Comité Técnico Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2005-2023. De esa manera, nosotros le damos la bienvenida a nuestro invitado. Ingeniero, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Bien, gracias. En principio agradezco la invitación de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de La Paz para formar parte de esta charla. Muy bien, nosotros somos los agradecidos. Y justamente nosotros también un poco a manera de abordar 50 años de trayectoria profesional. No se dicen, se dicen fácil, ¿no? Pero es medio siglo de haber aportado al país, a nuestro departamento. Pero qué mejor que usted expresarlo, 50 años de ejercicio profesional. Bueno, creo que hay muchos colegas, particularmente la gente y los compañeros de la universidad que también tienen este tipo de trayectoria y siguen trabajando, como usted lo dice, primero por amor a nuestra profesión, por hacer un bien a la sociedad y por dar aportes a las generaciones nuevas, como es en mi caso en la parte relativa a el desempeño como profesional o como catedrático en la UNSA. Muy bien. Bueno, es importante justamente ese aporte. Si tuviéramos que consultarle también 50 años, ¿cuál ve que es la principal diferencia 50 años cuando usted comenzó y actualmente, ¿no?, después de esos 50 años? Ha habido una transición, pero enorme, tanto desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las facilidades técnicas con las que hoy en día los colegas ingenieros cuentan. En nuestras épocas, por decir un ejemplo, trabajábamos con la regla de cálculo, luego vinieron las calculadoras eléctricas, se pasó a la programación y ahora tenemos herramientas pero súper importantes que nos contribuyen, nos ayudan en el desarrollo de nuestros trabajos de ingeniería, particularmente en las áreas muy especializadas como son el diseño sismo resistente y en otras actividades de ingeniería como es ingeniería hidráulica, etcétera. Ha habido un cambio sustancial al respecto, ¿no? Seguido a eso, lastimosamente, no ha habido, diremos, un crecimiento importante en la calidad del profesional o del estudiante, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, particularmente cuando hay ahora mucha competencia en las distintas universidades, ¿no? Ese es, diremos, lo que se puede notar en estos 50 años de ejercicio profesional y en los 40 y tantos de ejercicio en la docencia. Muy bien. Bueno, entonces ahí estuvimos con ese, acápite de esos 50 años, de la voz oficial del ingeniero Trujillo el día de hoy, que es nuestro invitado especial. Vamos a hablar de un tema bastante importante, un tema que justamente ya lo estaba un poco abordando, acerca que es el diseño sísmico de estructuras y normativa boliviana de diseño sísmico. Para muchos, en nuestro entendido, sismo son algunas vibraciones que tenemos, ¿no? Que muchas veces son perceptibles y otras veces no. Pero nosotros quisiéramos partir desde el concepto, que nos explicara, por favor, ¿qué es un sismo? Bueno, el sismo
no es otra cosa que movimientos del terreno, de ahí que también son llamados terremotos, son movimientos muy bruscos, de intensidad variable, y que son debidos al desplazamiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre, ¿no? La corteza terrestre, que tiene un espesor de alrededor de 50 kilómetros, está dividida en alrededor de 15 placas tectónicas, las cuales tienen movimiento, y al tener un movimiento chocan unas con otras, y debido a ese choque, a esas subducciones, una placa llega a meterse o a introducirse por debajo de otra, y eso hace que se produzcan fuertes choques, fuertes desplazamientos que se traducen en los sismos, ¿no? O en los terremotos, ¿no? Vamos a ver que hoy en día, diremos, está sustentada la teoría tectónica de las placas que dan lugar a estos sismos. Es así. Perfecto. Entonces podemos decir que el sismo es sinónimo de la palabra terremoto también. Así es. Muy bien. Bueno, una vez entendido esta parte introductoria, hablamos más acerca de las estructuras antisísmicas, sísmico-resistentes. ¿Cuál es el término apropiado? No hay una estructura antisísmica, ¿no? En realidad deberíamos hablar de estructuras sismos resistentes, y al respecto hay que definir claramente de que en sí no hay una estructura 100% sismos resistente, ¿no? En el campo de la ingeniería nosotros trabajamos con conceptos de probabilidades, ¿no? Entonces diseñamos estructuras sismos resistentes, pero aceptando un cierto grado de riesgo, porque imagínense que tuviéramos que diseñar una estructura sismos resistente para poder absorber todos los sismos probables que pueden ocurrir en un sitio, sería completamente antieconómico. Entonces de ahí que se fijan algunos parámetros relativos a probabilidades de que el sismo de diseño tenga una cierta probabilidad de excedencia. Normalmente es hoy en día del 10% de probabilidad de ser excedido en unos 50 años, ¿no? Entonces, a esa probabilidad, ¿no? Ahora, estructuras mucho más importantes toman periodos de retorno para sus sismos de diseño mucho más largos, ¿no? Decir hoy en día, por ejemplo, que la guía boliviana y la mayor parte de las normativas de sismo al sismo de diseño sísmico consideran periodos de retorno de 475 años. O sea que estaríamos diseñando para resistir un sismo que se presenta cada 475 años. Wow. Pero, de ahí viene el pero, aceptamos algunos desórdenes, ¿no? Porque si tuviéramos que diseñar para ese sismo, nos saldrían nuevamente estructuras muy antieconómicas. Entonces jugamos con conceptos de ductilidad, de manera tal de garantizar que no haya pérdida de vidas humanas, que no haya el colapso de la estructura. Se puede aceptar algunos desórdenes, ¿no? Tal vez una fisuración en elementos no estructurales, pero que permitan posteriormente al sismo volver a ocupar dichas estructuras. Entonces es un concepto de probabilidad, de riesgo que uno tiene que asumir. Y para tener una idea mucho más cabal, decimos que un sismo de diseño toma en cuenta la importancia del tipo de estructuras, ¿no? Así, por ejemplo, hay estructuras que necesitan sobrevivir, llamaremos, o quedar sin mayor problema luego de un sismo severo, como son los establecimientos de tipo hospitalario, ¿no? Entonces, tenemos que estar seguros de que esas edificaciones puedan subsistir, ¿no? Ya hay otras estructuras, tales como colegios o sitios donde hay una fuerte aglomeración de personas, ya tiene una categoría menor.
¿no? Viviendas, oficinas también tienen una categoría menor. Y hay estructuras, diremos, de origen o de uso agrícola, etcétera, que tienen, diremos, el menor concepto de importancia, ¿no? Entonces entran muchos factores en el diseño de las estructuras. Perfecto. Muy importante todo lo que nos menciona, cuáles son esas estructuras importantes como hospitales, colegios, que tienen que tener pues justamente los acondicionamientos y los requerimientos necesarios para no solamente resistir, sino muchas veces también seguir estando en funcionamiento, como en el caso de los hospitales, ¿no? Bueno, nosotros también queremos saber si en nuestro país existe este riesgo, ¿no? Constantemente. ¿Qué lugares, qué regiones son aquellos en los cuales tal vez existe mayor tendencia, más probabilidades, así también en nuestro departamento de La Paz? Bueno, hay que indicar de que en todos los países alrededor de todo el mundo tienen ocurrencia de sismos, ¿no? En La Paz, por ejemplo, se llegan a notar del orden de más de 100 sismos diarios, pero estos sismos tienen una intensidad relativamente baja que no son sentidos por el usuario, ¿no? Entonces, podemos decir de que en todo sitio del mundo, de nuestro país y de nuestro departamento, hay posibilidad de sentir un sismo, con o mayor intensidad, ¿no? Ahora, podemos decir que en Bolivia las zonas que están con mayor riesgo, o sea que tienen mayor probabilidad de presentarse sismos con una mayor aceleración, son las zonas que están muy cerca a la cordillera oeste, occidental, ¿no? Y eso debido a la cercanía con el cinturón de fuego que llamamos, que corresponde a todo el borde del Océano Pacífico, donde tenemos una gran presencia de sismos, ¿no? Entonces, esos sismos se llegan a sentir al interior de nuestro país, ¿no? Y son los sismos de subducción, debido, como les decía, a que la placa, una de las placas se está subyaciendo debajo de otra, y cuando hay un desprendimiento, una ruptura, un choque muy fuerte, se presentan estos sismos. Esos sismos de subducción llegan a La Paz en un determinado tiempo, pero ya llegan un poco, diríamos, amortiguados, ¿no? Entonces son los sismos de larga distancia, ¿no? Tenemos luego los sismos corticales, que se presentan prácticamente dentro de la corteza terrestre, y la zona con mayor ocurrencia de estos sismos corticales corresponde a la zona de Tarija, Sucre y Cochabamba, ¿no? Bueno, luego en la parte de los llanos también hay, diremos, los últimos resabios de esos sismos corticales, donde también hay presencia de sismos, ¿no? Entonces, en resumen, diríamos que las zonas con mayor riesgo son las que tenemos frontera con Chile y Perú, y la parte de la cordillera oriental, ¿no? La parte de la cordillera oriental. Cordillera oriental, muy bien. Bueno, también nosotros quisiéramos saber si en nuestro departamento tenemos pues diferentes infraestructuras que estén o estructuras que estén preparadas para resistir sismos, y de qué magnitudes. Si tal vez pudiéramos mencionar algunos ejemplos, usted que tiene gran experiencia también. Bueno, en principio tenemos que hacer una diferenciación entre magnitud e intensidad de un sismo, ¿ya? La magnitud es una medición de la energía liberada, ¿no? Y depende, para que presente mayores o menores problemas a las estructuras, depende primero de la distancia a la que está ubicado un determinado lugar. Por ejemplo, la ciudad de La Paz, diremos, a un punto donde se ha notado un sismo. Depende de la distancia, depende de la profundidad,
depende del tipo de terreno en el que se está, depende del tipo de estructura, ¿no? Todo eso tiene que ver para que se sienta con mayor o menor intensidad. En cambio, la intensidad es una suerte de medición de los efectos que provoca un sismo, ¿no? Y esto viene medido por la escala modificada de Mercalli, que tiene 12 puntos, ¿no? Y esto es una medición de tipo subjetiva, entonces lo que se hace es determinar en base a lo que siente el usuario, en base a lo que se presentan las distintas estructuras, mayor o menor deformación, fisuración, etcétera, se determina el grado de intensidad. Y eso es lo que nosotros sentimos, ¿no? De hecho, hay que indicar que en Bolivia, por ejemplo, comparando con otros países tales como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, nuestros sismos no son de no presentan grandes intensidades, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el año 2004, si no me equivoco, se presentó un sismo de gran magnitud en el departamento de La Paz, un sismo, pero realmente que no se lo esperaba, tenía una magnitud de 8.2, que es relativamente muy, muy fuerte, ¿no? Pero, gracias a Dios, esto ocurrió a una profundidad de prácticamente 700 kilómetros de profundidad. Entonces, no se ha sentido, prácticamente no se ha sentido, ni siquiera casi en el epicentro, ¿no? El epicentro es el lugar que está por encima del hipocentro o del foco, ¿no? En la superficie. Se lo ha notado, sí, con un cierto grado de intensidad, que en La Paz no ha pasado de 4 o 5 grados de intensidad. Esa es la figura. Ahora, en lo que se refiere a edificios que pueden resistir o no un sismo, ahí hay que tener mucho cuidado, porque podríamos decir que en La Paz, si yo recuerdo, no han habido grandes colapsos o desórdenes en estructuras debidas al sismo, salvo una que otra estructura muy pesada, construcciones de una planta, pero de mampostería de adobe, que son las que más sienten. Esas sí han sufrido algunos desórdenes de tipo de asentamientos y fisuras, pero en general dentro de la ciudad no han habido, ¿no? Entonces podemos decir de que hay edificios que ya tienen más de 60, 70 años de vida, que nunca han presentado problemas ante el sismo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque digo, las intensidades con que se sienten en La Paz máximo han llegado hasta 5 grados de intensidad. 5 grados. ¿Se lo siente? Sí, se lo siente, ¿no? Y hoy en día se lo siente más porque ha habido un gran crecimiento de edificios en altura, entonces se lo siente porque hay un mayor desplazamiento, pero no da lugar a desórdenes importantes, se llegarán a mover las lámparas, etcétera. Entonces es una nueva vivencia que los usuarios siempre se alarman, en efecto nunca han tenido la oportunidad de sentirlo, ¿no? Entonces diría que en La Paz o en la ciudad del Alto han habido más colapsos por viento, ¿no? Por viento. Por un mal diseño al viento, ¿no? Que al sismo, ¿no? Mientras que, claro, en otros sitios y en épocas ya muy pasadas han habido sismos que han llegado a colapsar algunas estructuras, pero hay que ver el tipo de estructura, ¿no? Han habido los terremotos de Sipe, terremoto de Aiquile, Misque, etcétera, que han tenido un efecto tremendamente fuerte sobre estructuras, pero estructuras de ese tipo, de mampostería y bajas, ¿no? Perfecto. Y además que estos sismos han sido prácticamente superficiales, o sea, se los sentí, estaba prácticamente a menos de 20 kilómetros de profundidad, ¿no? Muy bien. Esa es la figura. Continuamos con más y bueno, estamos
ya con este tema importante como es el diseño sísmico de estructuras y la normativa de diseño sísmico, junto a nuestro especialista acá con el ingeniero Trujillo, que pues nos está explicando, ¿no?, en qué consiste esas principales diferencias, el aguante de estructuras y bueno, también los posibles factores de riesgo. Pero ahora refirámonos un poco también a lo que es la normativa sísmica. ¿En qué consiste? Bueno, hablando de Bolivia, prácticamente una de las primeras referencias relativas a la normativa, entre comillas, data del año 1979, ¿no?, donde se publicó, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda publicó un mapa con aceleraciones a lo largo del territorio boliviano, y era el primer dato oficial con los que en principio se calculaban esas estructuras, ¿no? Pasaron los años, ¿no?, hasta que el año 2005, a raíz de un convenio del BID con el gobierno, se hizo un estudio de una normativa sísmica, que salió el año 2006. Esta normativa fue puesta en consulta pública y fue observada porque tenían algunas deficiencias, particularmente en la parte relativa a la determinación de coeficientes de seguridad, ¿no?, coeficientes de respuesta, ¿no? Entonces, en ese entonces prácticamente se llegó a crear un comité boliviano de diseño sísmico que hizo el estudio de esta normativa, ¿no?, y se estudiaron distintos tipos o normativas extranjeras para tomar en cuenta dentro de la elaboración de una nueva norma, ¿no? Demoró bastante. Lo que pasa es que en nuestro medio los especialistas en sismología o en sismo, cada uno tenía, diremos, la idea de incorporar una normativa con la cual conocía porque había estudiado, qué sé yo, en México, ¿no? La gente que estudia en México quería usar la normativa mexicana, la gente que ha hecho algún curso en Chile, la normativa chilena, etcétera, etcétera. Se demoró bastante en la definición de una nueva normativa, ¿no? Tal es así que en principio ya se estaba por llegar a una suerte de acuerdo en la ejecución de esta normativa el año 2017, y nuestra normativa estaba prácticamente basada en la normativa española en cuanto se refiere a la forma de cálculo del espectro de respuesta, del espectro de diseño, etc. Ahí hubo una suerte de break, no sé, por razones políticas, etcétera, que no se dio fruto a esa normativa. En el interín, un grupo profesional sacó una suerte de norma no oficial el año 2018, pero en la que tomaron un mapa de riesgos muy pesimista, muy pesimista, ¿no? Entonces también fue observado. Hasta que el año 2020 por fin se dio a luz la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, ¿no?, la cual está basada prácticamente en la normativa americana. ¿Por qué? Porque prácticamente ya hubo una tendencia a nivel nacional de migrar al método de cálculo de la normativa de hormigón, de la norma ACI 18 americana, y la normativa ACE también americana, etcétera. Entonces, la Guía Boliviana del 2020 está basada en la norma americana, pero se han introducido algunos conceptos, diremos, de afinamiento que tienen que ver con la realidad boliviana y más que nada con la parte fisiográfica, las características geológicas, topográficas, etcétera, etcétera, de Bolivia, ¿no? Eso fue el año 2020. Y esta guía boliviana ha sido
prácticamente oficializada a través de una resolución ministerial del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, o de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, ¿no? Que diríamos que hoy en día está en vigencia dicha guía boliviana de diseño sísmico. A la fecha, la comisión ha seguido trabajando y prácticamente se ha concluido con una nueva normativa, ¿no? La norma boliviana de diseño sísmico del 2002, ¿no? Uh-huh. Esta norma ha sido también puesta en consulta pública, se han recibido algunas críticas, algunas correcciones que se han llevado a cabo y bueno, se está esperando de que se haga oficial esta normativa. Todavía no ha salido ni una resolución y menos un decreto ministerial que oficialice dicha normativa, ¿no? Estamos a la espera de eso. Han habido algunas diferencias en cuanto se refiere a la guía, algunas diferencias para interpretar de mejor forma el comportamiento de las estructuras, tomando en cuenta la modelación, el método de cálculo de las estructuras. Muy bien. Entonces, estamos en eso. Están trabajando. Sin embargo, esta aplicación de la norma como tal a la fecha en La Paz, ¿quiénes se encargan tal vez de hacerla cumplir? ¿Cómo están haciendo? Si todavía no está de manera oficial, ¿cómo están ustedes tal vez tomando en cuenta los parámetros para no incurrir tal vez en errores? Bueno, en rigor no se puede obligar a cumplir una normativa que todavía no ha salido en forma oficial. Exacto. Lo que sí se podría hacer es, diremos, velar porque se cumpla con la guía boliviana de diseño sísmico, ¿no? Y bueno, de hecho son las entidades gubernamentales como son las gobernaciones o las alcaldías, etcétera, las que deberían dar cumplimiento al cumplimiento de esta normativa en el diseño de las estructuras. Muy bien. Y en su apreciación, usted con la experiencia de tantos años, ¿tiene algunas observaciones a este nuevo aporte con el diseño? ¿Algunas recomendaciones tal vez o puntualizaciones desde su perspectiva personal? Bueno, la Comisión Boliviana de Diseño Técnico está conformada por muchas universidades, ¿no? Una serie de colegios de ingenieros de Bolivia, ¿no? De representantes de cada uno de los departamentos, especialistas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay más de 20 profesionales que conforman este comité y evidentemente en la redacción no todos han estado de acuerdo con ello, ¿no? Pese a que ha mandado la mayoría, no debería ser así, ¿no? Debería ser una cosa consensuada al 100%, ¿no? De hecho, particularmente a un grupo del orden de un 20% de los representantes a este comité ha observado los aspectos de los parámetros de control de la deriva, ¿no? O sea, de los desplazamientos horizontales de las estructuras que parecen ser muy, muy estrictos, más allá de cualquier otra normativa, ¿no? Más allá de cualquier otra normativa. Y bueno, ese va a ser el principal punto en observación, más difícil de dar cumplimiento, y va a ser la práctica de los distintos diseñadores o calculistas de estructura los que en el futuro van a observar eso, ¿no? Entonces yo creo que una vez que se lleve, diremos ya de carácter oficial, vendrán las preguntas o los reclamos, etcétera, y tal vez en una próxima oportunidad, ojalá dentro de un par de años más se pueda hacer una revisión de ello, pero siempre y cuando tengamos observaciones o recomendaciones de los usuarios propiamente, porque evidentemente dar un cumplimiento de esas derivas o desplazamientos de los pisos siempre va a redundar en un mayor requerimiento de rigidez y de armadura y un incremento en el costo de las estructuras, ¿no? Eso es, diríamos, desde mi punto de vista, la observación que tendría. En efecto, han habido otros
puntos que son plausibles, son, diríamos, en beneficio del calculista, del Tal vez estructurista. 2 nos podría mencionar. Bueno, se han sacado conceptos de irregularidades, tanto en planta como en elevación de las estructuras, debido a que hoy en día ya es posible modelar matemáticamente un edificio con mucha mayor exactitud, ¿no? Antes no se podía hacer esas modelaciones, los cálculos se lo efectuaban mediante métodos estáticos, llamaremos manuales, pero hoy en día al aproximarse nuestro modelo mucho más a la realidad, entonces ya no hay necesidad de incrementar el espectro de diseño por esos conceptos de irregularidades. Perfecto. Bueno, estamos tocando el tema de diseño sísmico de estructuras y la normativa de diseño sísmico también territorio. Vayamos a hablar ahora acerca de los métodos de construcción, ¿no? Que es para reforzar justamente las estructuras para que sean sismo resistentes. ¿Cuáles son esas características que hay que tomar en cuenta? Y esto, ojo, para los propietarios, para los propios ingenieros o para los diferentes profesionales que intervienen, como pueden ser los que diseñan, ¿no? En este caso, los arquitectos, al momento de hacer pues una estructura que sea sismo resistente. Bueno, antes de reformar una estructura hay que hacer una evaluación del comportamiento de esa estructura en el pasado, ¿no? Como le decía hace rato, tenemos edificios que tienen más de 50 años, la universidad, que sea el edificio Alameda, hospital Obrero, etcétera, etcétera, que no han sufrido problemas, ¿no? Uh-huh. Ahora, evidentemente, si yo trato de verificar al diseño sísmico eso, probablemente no cumpla los nuevos requerimientos dados por la guía, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque son más estrictos, porque tratan de dar una mayor facilidad de desempeño a las estructuras, pero imagínense querer reforzar el hospital obrero, ¿no? Tendríamos que sacar a todo el personal, todo el equipo, etcétera, etcétera, para reforzar y dar cumplimiento a una normativa mucho más estricta, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que no vale la pena, y ahí hay que fijarse algunos parámetros de objetivo desempeño. Dice, está todo ok, bien, se lo deja ahí nomás. Ahora, si hay un problema que después de un sismo ha presentado mucha fisuración, etcétera, o es evidente de que el edificio o la construcción tiene fallas, sí, esa sí va a meritar un refuerzo. Pero este refuerzo viene acompañado de un estudio técnico-económico, ¿no? Entonces puede que la parte económica dice no vale la pena reforzar, es preferible hacer otra construcción o demolerla, ¿no? Pero eso siempre después de un evento sísmico, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta. De hecho, hay que indicar que todo tipo de estructuras, ya sea en el pasado y hoy en día, tiene unos coeficientes de seguridad, ¿no? O sea, digamos, no calculamos exactamente para lo que va a suceder y para el servicio, sino que hay coeficientes de seguridad que toman en cuenta una probabilidad de que los materiales que se hayan usado o se vayan a usar tengan menor resistencia de lo que uno está asumiendo, ¿no? Entonces ahí le multiplicamos por un coeficiente o dividimos por un coeficiente a la resistencia de los materiales, ¿no? O por otro lado, estos coeficientes pueden ser de mayoración cuando pensamos de que la estructura de uso o el uso, la carga de uso puede llegar a ser más alta, ¿no? Entonces ahí se multiplica por coeficientes de mayoración. Entonces, entre esos dos coeficientes hay un coeficiente de seguridad,
que es mucho mayor a la unidad, ¿no? Estamos hablando del orden de 2, 1,8, etcétera. O sea, hay posibilidad de que pueda resistir un sismo, pero con un menor coeficiente de seguridad. O sea, por decir, este edificio tiene un coeficiente de seguridad ante el colapso de 2, ¿no? Ahora, si yo hago una verificación al sismo, puedo decir, va a fallar, no me va a dar con ese mismo coeficiente, pero sí me va a dar la posibilidad de resistir a un sismo con un coeficiente de 1,5, que es siempre mayor a la unidad. ¿Vale la pena reforzarlo? No, tendríamos que poner una cuota cada uno de los propietarios para reforzar. Alguien va a decir, pero yo trabajo aquí 50 años y no pasa nada, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Ahora, en efecto, si se quiere tener una mayor seguridad en una estructura, etcétera, se pueden hacer refuerzos que implican, por lo general, un regruesamiento de todo, de la mayor parte de los elementos estructurales, por decir, una columna. Si hablamos en ese sentido, perdón que le corte, en la parte económica, ¿a cuánto equivaldría? Un parámetro tal vez que tenga usted referencias para saber, ¿no? Justamente ese costo-beneficio que justamente tiene una... Iremos por otro lado, iríamos una cierta comparación entre un edificio que no es calculado a sismo resistente y uno que es calculado sismo resistente. Hoy en día, ¿no? El incremento de costo solamente se traduce en la parte de la estructura, ¿no? Y ese incremento varía de acuerdo al tipo de estructura y es del orden del 13 al 15, 16%, depende de la estructura, ¿no? Eso es entre calcular al sismo y no calcularlo al sismo, ¿no? Pero ojo, el no calcular al sismo no significa que no se tiene que calcular al viento, ¿no? O sea, quiere decir que está calculado al viento, pero no al sismo. ¿Me entiendes, no? Entonces, la mayor parte de los edificios altos, muy altos, están regidos por un diseño al viento y no al sismo. ¿En qué consiste el diseño al viento? Ocurre que un edificio muy esbelto, un edificio de 25 pisos, algo así, presenta un periodo de vibración mucho más alto que un edificio de 10 pisos, ¿no? Entonces, el edificio de 10 pisos y edificios más bajos son más susceptibles de que van a su diseño va a estar regido por el sismo, porque es mucho más rígido. En cambio, un edificio alto, bien diseñado, etcétera, va a estar regido por el viento. Es así, ¿no? Ahora, entre la comparación de ese edificio alto que está calculado al viento y luego lo calculamos al sismo más, ahí va a haber un incremento del orden de un 12-13% más de la estructura. Pero ahora, si queremos hacer un refuerzo, esa ya es otra cosa. Ahí probablemente el costo de la estructura, ¿no?, va a ser mucho más del 20%, ¿no? Pero además, con los problemas y situaciones que ello amerita, tendríamos que desalojar todo esto para hacer un refuerzo. Claro, la logística que implicaría, ¿no? Correcto. Así es. Así es. Bueno, entonces estamos hablando acerca de cómo podrían haber sido lo que es los métodos constructivos para poder reforzar una estructura ya existente. Pero si vamos a hablar acerca de las prácticas que se deben seguir para las construcciones nuevas, ¿cuáles serían las puntualizaciones que deberían considerarse? Esto también para los que van a invertir, sí, para los ingenieros y obviamente ya también en base a la amplia experiencia que usted tiene. Bueno, la principal recomendación es de que el usuario o un propietario que va a invertir en su vivienda, en su edificio o en su empresa, dé el diseño y el proyecto a gente especializada, ¿no? O sea, en principio tiene que pasar por las manos de un arquitecto. El arquitecto tiene que tomar en contacto con un ingeniero estructural. O sea, que haya un diseño arquitectónico, un diseño estructural, etcétera, que consideren luego los requerimientos para que su vivienda, su edificio, su industria, etcétera,
tenga un diseño sismo resistente, ¿no? Pero en nuestro medio, la mayor parte de las viviendas, particularmente de las laderas, etcétera, son diseños de autoconstrucción. O sea que no han sido ni aprobadas, no han pasado por las manos de un arquitecto y menos de un ingeniero. Entonces, eso es lo principal que se debe enseñar a la gente, al usuario, que tiene que recurrir a profesionales en la parte relativa al diseño arquitectónico y al diseño estructural. Así sea una vivienda de una planta o 2 plantas, tiene que tener un diseño de estructuras y sísmico resistente también. Es recomendable. Como le decía hace rato, las construcciones de pocas plantas son mucho más rígidas y son más susceptibles de ser dañadas por los sismos, ¿no? Ese es el problema. Perfecto. ¿No? Ahora, evidentemente, hay formas de hacer una estructura de mampostería sismo resistente, ¿no? Hay formas, ¿no? Inclusive hay formas de poder, diremos, mejorar la estabilidad de una estructura, de una vivienda de mampostería de adobe, mediante medidas correctivas, se pueden hacer. Es decir, aquí equivaldría un poco más ese diseño, la estructura, el cálculo de la estructura, como usted dice, incluso un poquito más que el material que se va a invertir. ¿Podríamos decir eso? Sí, pero hay un dicho, dice, lo barato cuesta caro, ¿no? Exacto. O sea, hacer economías en una estructura es falso, ¿no? Y peor todavía, hacer economías en una estructura misma, en la estructura de un edificio, no conlleva nada, ¿no? Entonces va a tener mayores problemas. Entonces, lo mejor que se puede recomendar a los propietarios es que tomen contacto con los profesionales específicos, ¿no? En cada una de las áreas. Exacto. Bueno, realmente es amplio, me imagino, el tema. Hay tantas cosas que conocer y desglosar. Entre eso, destacar la experiencia que usted tiene, 50 años, pero también usted ha estado en parte de lo que es el diseño de este edificio moderno que tiene la ciudad de La Paz en la zona sur, como es el Green Tower, y me imagino que otras infraestructuras más. Tal vez nos podría indicar cuáles son esas consideraciones especiales que se han tomado en cuenta para que todos también lo conozcan. Bueno, en principio hay que decir, yo creo que no es el único edificio calculado como edificio sismo resistente, ¿no? Porque ya hay colegas que trabajan en el cálculo y diseño de edificios sismo resistentes, ¿no? Obviamente no tendrán, diremos, la particularidad del edificio del Green Tower al que creo que está haciendo referencia, pero hay otros que dan cumplimiento a un diseño sismo resistente. En la época de diseño no había una normativa oficial, ¿no? Esto se lo ha realizado el año 1918, se ha comenzado con el cálculo, ¿no? En ese entonces la normativa del 2006 había sido observada. Digamos, estaba en vigencia, pero ha sido observada, ¿no? En el desarrollo de la nueva normativa dentro del Comité Boliviano de Diseño Sísmico se manejaba ya mapas de aceleraciones que daban para La Paz una aceleración del 10% de la gravedad, ¿no? El del 2006 daba 5%, el del que estaba ya casi por elaborar 10%, ¿no? Bueno, y hoy en día la guía boliviana de diseño sísmico tiene una aceleración para la ciudad de La Paz de 14%. Aumentó más. ¿No? Entonces está subiendo, ¿no? Pero entonces alguno dice, si yo voy a verificar un edificio que ha sido calculado con la normativa 2006 y ahora con la normativa o la guía del 2000, ¿no? Del 2020, caramba, parecería que casi ha triplicado la aceleración. Pero hay que tener en cuenta otros parámetros, ¿no? O sea, los conceptos de ductilidad, los conceptos de comportamiento estructural que lo tomaba la 2006, etcétera, etcétera. En la parte relativa al diseño del Green Tower se había tomado básicamente
lo que se estaba ya por aprobar, una guía o una normativa basada en la norma española, ¿no? Con una aceleración del 10%, mucho mayor que el del 5%, ¿no? Pero además con factores de ductilidad correspondientes a la normativa española. Pero para que esté tranquila toda la población, yo mismo, los usuarios, se ha hecho una verificación del Green Tower, pero cuando ya estaba completamente concluido en base a la normativa del 2020. Y está y funge bien. ¿Por qué? Porque, ya te digo, tenemos otros parámetros que han permitido decir cumplir con él, ¿no? O sea, no quiere decir de que, porque se ha hecho con otra aceleración, no va a dar, no. Los conceptos y los parámetros que se han tomado en cuenta en el diseño sísmico del Green Tower han tomado esos conceptos de ductilidad, ¿no? que le confieren un cierto confinamiento a las columnas, a los extremos de las vigas, etcétera, etcétera. Entonces, si quisieran verificarlo, pueden verificar cualquiera, yo lo he verificado y funciona bien. Esa ha sido la principal particularidad. Ahora, evidentemente, hace rato le decía que los edificios altos están más regidos por el viento, ¿no? En este caso, prácticamente un 80% de los elementos han estado regidos por el viento, pero el 20% ha estado regido por el sismo, debido a que particularmente a los elementos en voladizo, ¿no? Los elementos en voladizo tienen un comportamiento muy especial al sismo, ¿no? Entonces las distintas normativas exigen una mayor prolijidad en el diseño de volados. Hay que tomar en cuenta otras cargas adicionales, otros parámetros con los cuales se ha utilizado en la normativa en el diseño del Green Tower. O sea, podemos decir que se ha dado cumplimiento tanto al diseño del viento como del diseño sísmico. Perfecto. Bueno, eso es un alivio, ¿no? Seguramente para muchas personas, porque es un edificio de gran magnitud, es inmenso, ¿no? Pero también pues destaca a una de las obras más importantes también de ingeniería, podemos decir, de los últimos años. Sabemos que hay muchas, pero sí. Es algo que ha destacado por esta particularidad también de cumplir, ¿no? Diferentes. Por el color. Además del color. Bueno, de esta manera nosotros pues hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido muy lindo, muy grato compartir con usted, ingeniero Trujillo. Y bueno, ya para finalizar quisiéramos tal vez una recomendación en base a su experiencia, obviamente, y también a la profesión que usted ha ejecutado por ya 50 años, para todos aquellos que lo van a ver y lo van a escuchar a través de las redes sociales de la CIB La Paz. Bueno, una recomendación, yo diría que las normativas, la buena práctica de la ingeniería tienen que ser cumplidas. Hay que indicar lo siguiente: una norma no es un manual de diseño. Una norma da los parámetros máximos y mínimos que se tiene que cumplir dentro del diseño de cualquier tipo de estructura. No dan, diremos, un parámetro de optimización. No dicen cómo se debe hacer. No se tiene que cumplir esto como mínimo, esto como máximo. Tiene que considerar esto. No es un manual, ¿no? Entonces, ya digo, esto tiene que ser complementado con la buena práctica de la ingeniería, con la experiencia, con nuestra realidad, ¿no es cierto? Además que no basta que un edificio sea sismo resistente, sino también hay que asegurarse que se dé cumplimiento al proyecto, a los planos. ¿Eso qué significa? Que debería haber una supervisión. Muy importante es este aspecto, particularmente en edificios o en estructuras muy importantes. Tiene que haber una supervisión. Mucho mejor, diríamos, que lo haga el propio proyectista, ¿no? Mucho mejor, así va a velar para que se cumpla estrictamente lo que ha diseñado, ¿no? Y vuelvo a repetir, para los propietarios parecería que es una inversión, diríamos, muy fuerte, pero creo que a la larga va a redundar en una mayor seguridad y tranquilidad para su vivienda, para su propiedad. Así es.
Así es. Y bueno, es importante haber conocido todos estos aspectos que sin duda nos van a ayudar a tomar pues mejores decisiones seguramente. Y bueno, agradecer entonces al ingeniero Trujillo que nos ha visitado el día de hoy a Contacto CIP Paz con este tema bastante importante y peculiar como es el diseño sísmico de estructuras y pues la normativa boliviana de diseño sísmico. Muchas gracias, ingeniero, y será pues hasta un próximo Contacto CIP Paz. A ustedes las gracias por su amable invitación. Hasta un próximo Contacto CIP Paz. Este programa es producción exclusiva de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz.